Hola a todos. Comenzamos hoy la clase correspondiente al día 1 de octubre y seguimos por donde nos dejamos el otro día. Tenemos aquí el punto 213, herramientas de sujeción, amarre y extracción. ¿Vale? Son herramientas que, como bien dice el libro, permiten fijar o sujetar las piezas mientras se está realizando una operación de mecanizado con ellas. También se emplean en la fijación o amarre de los desmontajes y montajes. Dice que lo más habitual son los alicates, mordazas, tornillos de banco y extractores. Bueno, ahí tenéis unos alicates de puntas intercambiables. No creo que haya mucho que explicar sobre lo que es un alicate, ¿vale? Ahí tenéis la definición. Los alicates universales son los de punta cuadrada, ¿vale? Los alicates de electricistas pues también llevarán un elemento de corte. Y bueno, pues ir echándole un vistazo a todo esto. La mordaza de presión la tenéis ahí, la utilizaremos en el taller y explicaremos cómo se usa. Es un dispositivo que permite agarrar y fijar el agarre de la pieza que estamos utilizando. Se regula la apertura de las mandíbulas con ese tornillito negro que veis aquí. Aquí, mirad el cursor, ese tornillito negro, apretándolo o aflojándolo, permite que la posición en reposo de las mandíbulas sea mayor o peor. Mayor o menor. Una vez elegida la apertura de las mandíbulas, cerraremos. Esta palanca es doble, si os fijáis, es doble. Cerraremos con la palanca exterior. Haremos presión hasta que podamos cerrar la mordaza y dejar fija la pieza, y luego, para soltarla, actuaremos sobre la palanca interior. El tornillo de banco, pues bueno, tenemos una pieza fija, otra pieza móvil. Hay un husillo que al girarlo manualmente acerca o aleja dichas mordazas. Y bueno, ya sabéis para lo que sirve, no hace falta explicar más. Y los extractores, los hay de distintos tipos. Bueno, aquí tenéis el tornillo de banco. Aquí tenéis el alicate universal, que yo os decía, de puntas cuadradas. Alicates de corte. Alicates de punta, que pueden ser planos o redondos, dependiendo de cuál sea la misión, si hay que darle forma a algún tipo de alambre o algo por el estilo. Y aquí tenéis los alicates de punta, que son para los anillos, para los circlic, anillos Siger, que pueden ser de los que se cierran al apretar los mangos o de los que se abren al apretar los mangos, dependiendo de si el circlip es interior o exterior. Bueno, el tornillo de banco, no hace falta explicar más. Y los extractores. Los extractores, aquí tenemos un extractor de 2 garras, ¿de acuerdo? Este husillo aprieta el punto de apoyo y estos dos brazos tiran de la pieza que queremos sacar. Aquí tenemos otro, pero en este caso es de 3 garras, de 3 patas, ¿vale? Esto es un martillo de inercia que se sujetará la pieza esta negra, estas piezas negras se meterán por el interior. Esto se utiliza mucho para la extracción de rodamiento cuando es accesible la parte interna del mismo. Esta parte negra se mete desde dentro hacia afuera y por la parte que sobresale se rosca el martillo. Una vez roscado el martillo, deslizamos la masa hasta que hace impacto en una guarda que hay antes del mango y con la inercia extraemos el rodamiento o la pieza que sea, ¿vale? Estos, además de servir para extraer rodamiento y meterlos por detrás, algunas veces también tienen 3 patas que se abren conforme nosotros manipulamos por aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces introduciríamos el extractor, abriríamos las 3 patas, lo roscaríamos a nuestro martillo de inercia y extraeríamos la pieza. Esto que tenéis aquí es un extractor de rótula, que ya os lo explicarán en el módulo de transmisiones, ¿de acuerdo? Continuamos. Herramientas manuales de golpeo y martilleo.
Pues bueno, su propio nombre lo indica, ¿no? Las herramientas de golpeo son los que van a producir el golpe. Las herramientas de martilleo, pues normalmente pues son herramientas que van a recibir el golpe. ¿De acuerdo? Los martillos. Bueno, golpear útiles o directamente para golpear las piezas. Señores, el martillo se utiliza poco, ¿eh? Cuando haga falta se usará. Pero mientras, los martillitos guardados. Yo recomendaría que antes de utilizar un martillo le preguntéis al profesor si se puede o se debe utilizar, que seguramente habrá algún método alternativo, otras veces no. Bueno, martillos los vamos a tener de diversos tipos, ¿de acuerdo? Dependiendo del material, pueden ser martillos de acero, pueden ser martillos de goma, de nylon, de madera, de plástico, de bronce, y según el uso que le vayamos a dar, según la geometría de la cabeza del martillo, pueden ser martillos de bola, pueden ser martillos cuadrados. En los martillos de chapista pueden ser martillos de picar, de recalcar, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay distintos tipos de martillos según los materiales y según las formas, y cada uno pues tendrá un uso específico, ¿de acuerdo? Ya os iremos explicando que los martillos más blandos pues son los que hay que utilizar para no dañar las piezas, mientras que los martillos más duros pues los utilizaremos junto con cortafríos, cinceles o incluso con la misma chapa del vehículo cuando se trata de martillos de chapista. Destornillador de impacto, destrogolpe. Bueno, tiene un mecanismo que cuando se le golpea realiza un giro brusco en la boca. Este mecanismo es ajustable y se puede hacer girar el destrogolpe o destornillador de impacto a derecha o a izquierda, ¿vale? La boca para la herramienta pues permite el montaje de distintas puntas, las que necesitemos. Luego nos habla de cinceles y buriles. Bueno, pues podemos cortar o hacer hendiduras gracias al filo que llevan en su punta. Se golpean con martillo. Los botadores. Los botadores son varillas de acero, ¿vale? Son cilindros desde diámetros muy pequeños, como puedan ser 2 milímetros, 3 milímetros, hasta diámetros realmente grandes, con una punta plana, ¿vale? Con una punta plana, que se golpean con martillo y sirven, por ejemplo, pues para extraer pasadores, para ir golpeando cuando no tenemos un extractor progresivamente y secuencialmente alrededor de un rodamiento para irlo extrayendo, ¿de acuerdo? Los tenéis en la figura 1.33, pueden ser cilíndricos, o cónicos. Eso ya depende de la aplicación. Los granetes se parecen mucho a los botadores, pero tienen punta, ¿vale? Se utilizan para marcar piezas, por ejemplo los centros de los taladros. Existen granetes que se llaman automáticos, ¿de acuerdo? Que cuando se aprietan con la mano pues realizan ellos mismos un golpe, llevan dentro un sistema de muelle que cuando lo vas comprimiendo se carga, luego se descarga de golpe y produce la marca en la pieza sin tener que utilizar martillo. Bueno, aquí tenéis martillos de plástico. En la A, en la B tenéis un martillo de chapista con boca redonda y cuadrada. En la 1.35 tenéis los granetes. En la 1.36 tenéis una caja de un destornillador de impacto. Y en la 1.37 tenéis cinceles. Herramientas pasivas. Herramientas pasivas son aquellas que van a estar... vamos a ver. Los ejemplos más claros son en chapista. Cuando nosotros golpeamos la chapa no podemos golpear sobre hueco, porque entonces lo que hacemos es aumentar la deformación de la chapa. ¿Qué hacemos? Colocamos una herramienta por detrás que lo que hace es sujetar la chapa y permitirnos conformarla tal como nosotros queramos, ¿vale? Los tases son piezas de acero con formas especiales. Cada tas tiene una forma específica.
Hay TAS de cuña, hay TAS de tacón, hay TAS de coma, hay TAS de... bueno, hay un montón de tipos. El TAS se coloca en la parte contraria de la chapa por donde nosotros vamos a golpear, y con el golpeo del martillo pues se le va dando forma a la chapa. Las tranchas, ahora la vais a ver. Vamos a bajar esto un poquito. Ay, perdón, se me ha escapado. Mira, en este maletín que tenéis aquí, de acuerdo, aparecen 1, 2 y 3 martillos de chapista y 1, 2 y 3 y 4 tases, ¿vale? Este no estoy muy seguro, porque la verdad es que la fotografía tampoco lo deja muy claro. Pero bueno, aquí tenéis 3 tases con una cara pulida, que es la cara que vamos a colocar en contacto con la chapa, y con el martillo correspondiente por el lado contrario golpearemos y conformaremos la chapa, ¿de acuerdo? Estas son las tranchas que estábamos hablando. Su misión no es cortar, sino marcar aristas cuando estamos deformando la chapa, ¿de acuerdo? Luego tenemos las palancas, ¿vale? Tenemos aquí palancas que se meten entre la chapa y la estructura para intentar sacar deformaciones. Y aquí abajo tenéis desmontadores para sacar el neumático de la llanta. Y bueno, pues hay más tipos de palancas que nos pueden servir para desmontaje de piezas que necesitan el uso de esta herramienta. Herramientas mecánicas. Vale, las herramientas mecánicas necesitan de una fuente de energía. Esta fuente de energía puede ser eléctrica, neumática, hidráulica o mezcla de alguna de ellas, ¿de acuerdo? Dentro de las herramientas mecánicas las tenemos portátiles, herramientas de mano, herramientas que nosotros podemos trasladar y usar en la posición que queramos, o herramientas de ubicación fija perdón, que estarán ubicadas en un determinado lugar y nosotros usaremos. Ejemplo de herramientas mecánicas portátiles, pues bueno, tenemos la sierra de mano, tenemos plegadoras de mano, tenemos taladros de mano, tenemos lijadoras de mano, ¿vale? Y en las de ubicación fija, pues bueno, pues tenemos por ejemplo una descalzadora para desmontar neumáticos, una sierra de cinta, una taladradora de columna, etcétera, etcétera. Dentro de las herramientas mecánicas portátiles, pues bueno, aquí abajo tenéis 3, una lijadora eléctrica, una pistola de impacto neumática y un taladro neumático, ¿de acuerdo? Hay taladros eléctricos, hay destornilladores de impacto eléctrico, hay lijadoras neumáticas, ¿vale? Ya hemos dicho que la fuente de energía variará. Un pequeño paréntesis. ¿Por qué se utilizan tantas herramientas neumáticas en el taller? Bueno, porque hay zonas de riesgo de concentración de vapores inflamables, incluso de ambientes potencialmente explosivos, donde el uso de herramientas eléctricas está terminantemente prohibido. ¿De acuerdo? Las herramientas eléctricas en muchos casos son herramientas de corriente continua con escobillas que producen chispas que pueden inflamar esa atmósfera donde nos encontramos. Las herramientas sin escobilla tienen interruptores que cuando los accionamos o cuando los soltamos también pueden producir chispas. Así que las herramientas eléctricas lejos de los lugares donde se acumulan gases potencialmente inflamables o explosivos. Herramientas mecánicas de ubicación fija, pues bueno, ya os he puesto antes varios ejemplos, y aquí habla de la taladradora de columnas, del torno que es una máquina que evidentemente no es portátil,
Aquí tenéis una esmeriladora eléctrica. Bueno, evidentemente estas herramientas, por su tamaño y su potencia, pueden provocar accidentes y tienen que disponer de sistemas de seguridad. Y además el operario que las maneje pues debe estar convenientemente adiestrado. No utilicéis ninguna herramienta sin previa formación. Es decir, cuando vayáis a necesitar una herramienta de estas, algunas las suministramos nosotros, todas las portátiles, pero las fijas podéis utilizarlas sin nuestra supervisión si nos pegáis esquinazos. No utilicéis nunca una electroesmeriladora, no utilicéis nunca un taladro de columna, no utilicéis nunca absolutamente nada sin consultarnos con nosotros y sin que nosotros estemos pendientes. Ya digo que las de mano, como nos la tenéis que pedir, ya nosotros nos encargaremos de explicaros antes de que la utilicéis y de vigilaros. Luego hay un equipamiento específico del taller, como son los equipos de mantenimiento y diagnosis, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entre ellos pues hay muchos, como puede aparecer aquí, este equipo de carga de aire acondicionado. Lo que aquí denomina grandes equipos, pues bueno, son equipos de carga y transporte, por ejemplo, pues una grúa, puede ser un gato de foso, puede ser mesa elevadora, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, también hay grandes equipos que no se usan directamente, pero sí indirectamente, como los compresores, los generadores eléctricos si se diera el caso, etcétera, etcétera. Aquí tenéis también una bancada de alineación, ¿vale? Con su elevador. Y esto que tenéis a la derecha, esto es un gato de foso. Se llama así porque se utilizaban los fosos y tenía esa longitud para tener apoyo en el suelo y poder levantar con la parte de arriba, por ejemplo, una caja de cambio. A día de hoy los fosos prácticamente no se utilizan, pero sí se utilizan los elevadores, con lo cual lo podríamos denominar gato de elevador. Las herramientas, evidentemente, tenemos que mantenerlas limpias y ordenadas. No nos podemos permitir en el taller estar buscando una herramienta. Cada herramienta tiene su sitio y cada operario tiene que saber el sitio en el que está cada herramienta, ¿de acuerdo? Porque si no, los tiempos de reparación se alargan y perdemos tiempo, y el tiempo es dinero. Y luego, pues bueno, hay cosas fijas, como aparece en la figura 1.49, una unidad de mantenimiento neumática, que va a tener un filtro, que va a tener un engrasador, que va a tener un manómetro, que va a tener un regulador de presión, que va a tener una entrada del aire comprimido y una salida. Bueno, os leéis las tareas de mantenimiento, ¿de acuerdo? Todo tiene que estar en condiciones, sobre todo las conexiones, los cables, etcétera. Y bueno, ya hemos dicho que las herramientas hay que usarlas y hay que tenerlas limpias y ordenadas, ¿vale? Si alguna herramienta estuviera deteriorada, hay que sustituirla. Una herramienta deteriorada puede causar un accidente durante su uso. Bueno, os leéis lo que aquí aparece, que es básico y tampoco necesita excesiva explicación, ¿de acuerdo? Verificar los niveles hidráulicos, limpiar los filtros, vaciar los decantadores de agua. Vamos a ver, os explico un poquito esto por si no lo tenéis claro. El aire contiene humedad. Cuando nosotros comprimimos ese aire, la humedad se condensa, porque el punto de condensación del agua depende de la presión. A mayor presión, más bajo el punto de condensación; a menor presión, más alto es el punto de condensación. También varía con la temperatura,
Bueno, la temperatura es la que va a fijar el punto de condensación. Vaya tontería que he dicho. Bueno, seguimos. Digo que el aire, cuando nosotros lo comprimimos, al meterlo dentro del calderín del compresor a presión, pues va a resultar que una buena parte de la humedad del aire se va a condensar y se va a volver agua. Periódicamente tenemos que purgar el calderín, si no tiene un sistema de purga automático, para sacar ese agua y que luego no sea arrastrada por las conducciones y llegue a las herramientas, porque eso provocaría su deterioro. ¿Vale? No valen fugas de aire, no valen fugas de aceite, habría que corregirlas. Por supuesto, mantener los equipos lubricados, engrasados, etcétera, etcétera. Todos los equipos traen un manual, el fabricante te explica cómo mantenerlo y nuestra obligación es mantenerlo en condiciones adecuadas. ¿Los peligros de la máquina en el taller? Pues bueno, me parece a mí que es básico, ¿no? Pero bueno, de todas maneras lo enumeraremos, aunque sea peligro mecánico, por elementos móviles, por caídas incluso de herramientas manuales. Y bueno, dice que puede haber corte o seccionamiento, cizallamiento, aplastamiento, enganche, atrapamiento o arrastre, punzonamiento, fricción o abrasión y proyección de fluido a alta presión. Vale. Peligro eléctrico, puede producir lesiones graves e incluso la muerte. Puede producir quemaduras internas o quemaduras externas. La corriente eléctrica, al circular por nuestro cuerpo, va a generar un calor por un lado, que es el que puede producir esas quemaduras. ¿Vale? Sabemos que I cuadrado por R nos va a dar el calor que va a generar la corriente al pasar por un conductor. Y luego aparte va a tener un efecto sobre nuestros músculos. Nuestros músculos se activan mediante impulsos eléctricos que manda nuestro cerebro. Si nosotros le proporcionamos a nuestros músculos un impulso eléctrico proveniente del exterior y que viene dado por el contacto con un cable vivo, un cable cuyos electrones están deseando encontrar algo para irse a tierra o irse a neutro, la corriente eléctrica va a atravesar nuestro cuerpo, ¿vale? Al atravesar nuestro cuerpo va a activar los músculos, todos a la vez. Por donde pase, activa. Lo que pasa es que en nuestro cuerpo hay músculos predominantes sobre otros porque, por ejemplo, al cerrar la mano, nosotros tenemos mucho más desarrollados los músculos de agarrar que los músculos de soltar. Cuando excitemos todos los músculos a la vez, ganan los de agarrar y la mano se cierra. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama vulgarmente quedarse pegado, que es tocar algo, se te cierra la mano, ya no lo puedes soltar y la corriente eléctrica sigue pasando. Mientras que no sea mucha intensidad y sea una mano o sea un brazo, pues vamos a tener una experiencia muy desagradable, muy dolorosa, y en algunos casos nos pueden quedar incluso lesiones. Pero el problema es que esa corriente eléctrica atraviese, por ejemplo, nuestro corazón o los músculos que nos permiten respirar. ¿Vale? En cuyo caso, pues evidentemente se fallecerá. La corriente eléctrica que puede provocar incluso la muerte, no os vayáis a creer que es una corriente eléctrica muy alta. Estamos hablando de miliamperios, ¿vale? Estamos hablando de miliamperios. Los diferenciales de la casa, es decir, lo que nos protegen de electrocución en casa, suelen saltar con 30 miliamperios, ¿vale? Con eso es más que suficiente. 0,3 amperios, ¿vale? Sería suficiente para, en algunos casos, provocar la muerte. El peligro eléctrico dice que puede originarse con contacto eléctrico directo con conductores activos, contacto eléctrico indirecto con elementos puestos accidentalmente en tensión, por fenómenos electrostáticos. Esto supongo que alguna vez habéis experimentado una descarga en un dedo cuando vaya a meter la llave en la cerradura o cuando vaya a agarrar la puerta del coche, etcétera.
e incluso puede estar originado por fenómenos térmicos relacionados con cortocircuitos o sobrecargas. ¿Esto qué es lo que es? Pues esto es que yo puedo no electrocutarme, pero sí quemarme con el calor del arco eléctrico que se produce, por ejemplo, en un cortocircuito. ¿De acuerdo? Peligro térmico en el taller: quemaduras por contacto con materiales o piezas a temperatura extremadamente fría o muy caliente. ¿Vale? Todos los años hay alguno que agarra la pieza con la mano después de soldarla y sin guantes. El ruido, que bueno, puede a la larga causar una pérdida permanente de audición y siempre va a causar fatiga, estrés y trastornos en nuestro organismo. Dificulta los procesos de comunicación. En algunos sitios hay que utilizar señales ópticas porque las acústicas sencillamente pues no se podrían oír. Y bueno, la exposición a vibraciones. El caso más extremo, que evidentemente no se van a dar en un taller, sería el de un operario que utilizara un martillo neumático para demoler algo. Esa vibración, pues bueno, traducida a nuestro ámbito, también puede producirse con un destornillado de impacto, etcétera, etcétera. Eso nos va a causar a la larga lesiones en las manos, en la espalda, y también va a alterar nuestro sistema nervioso y circulatorio. Peligro debido a las radiaciones. Bueno, aquí hay que explicar que las radiaciones no es solamente algo que sea radioactivo. Lo que nosotros entendemos como radioactivos son aquellos materiales que producen radiaciones ionizantes. ¿De acuerdo? Eso en el taller se va a dar en pocas ocasiones. Prácticamente puede ser que terminéis vuestra vida profesional y jamás os hayáis expuesto a radiaciones ionizantes por vuestro trabajo. Las radiaciones no ionizantes, pues esas sí que estáis continuamente expuestos a ellas en el taller. ¿De acuerdo? Dice que hay procesos de calentamiento por inducción. Se hace pasar corriente por una bobina, dentro se mete el objeto que sea y este objeto se calienta. Eso se hace, por ejemplo, cuando se van a montar ciertos rodamientos en ciertas piezas. Se calienta la pieza se dilata, el rodamiento entra y cuando se enfría, al contraerse la pieza, el rodamiento se queda pillado. Radiaciones no ionizantes son también las que se producen en la soldadura con arco eléctrico. Tenemos radiación infrarroja, que produce calor. Tenemos radiación ultravioleta, que nos va a producir quemadura. Uno se pone moreno soldando si no se protege. Y además es una radiación ultravioleta bastante más dura que la que obtenemos del sol, con lo cual pues todos los riesgos derivados de los rayos ultravioletas están ahí. La radiación infrarroja lo que produce es calor y entonces pues bueno, también nos puede causar daño. Nos puede dañar el cristalino del ojo, nos puede hacer la puñeta de muchas maneras. Peligro de incendio. Vamos a trabajar con sustancias inflamables y bueno, se pueden producir cortocircuitos, se pueden producir chispas. Antes os puse el ejemplo de cómo no se pueden utilizar determinadas herramientas en determinados ambientes. Peligro de explosión. Un tanque de almacenamiento de combustible, un depósito de coche. Habría que, antes de trabajar sobre él, a día de hoy poco porque son de material plástico, pero bueno, habría que desgasificarlo introduciendo vapor seco en el interior del mismo. Y bueno, tenemos que tener cuidado y ser conscientes de los riesgos que tenemos. Bueno, aquí hay una tabla larga de riesgos, de qué trabajos derivan y cuáles son las medidas preventivas
que tendríamos que adoptar. Y bueno, yo creo que esto, leyéndolo y apuntando las dudas, es más que suficiente, porque es de bastante sentido común. Explicaros que los fosos se utilizan muy poco, porque la utilización de fosos conlleva la adopción de una serie de medidas muy caras, ¿de acuerdo? Hay que bajar por una escalera, hay que colocar alrededor del foso un rodapié, hay que colocar un zocalito para evitar que algo ruede y se caiga al interior del foso. Tiene que tener un sistema de ventilación. La iluminación tiene que ser antideflagrante, puesto que los gases combustibles y los gases nocivos que se producen en la combustión suelen ser más pesados que el aire y se alojan en el interior del foso. Tienen que tener un desagüe que no está conectado a la red general, sino a una arqueta, para que si se produjera, por ejemplo, el vertido del aceite, en un cambio de aceite, ese aceite no fuera a parar al alcantarillado, sino que tiene que ir a una fosa desde la cual podemos extraerlo con una bomba. Cuando el foso no se está utilizando, tiene por obligación que estar tapado o rodeado por una barandilla. Tenemos siempre el riesgo de que se nos caiga el vehículo, por lo menos que meta una rueda en el foso. Tiene que estar dotado de extintores. En fin, un follón que hace que sea más económico el montaje de un elevador que el montaje de un foso. Circuito de aire comprimido, os lo vais mirando. Circuito de fluido a presión. Las baterías, vamos a ver, señores, las baterías cuando cargan, lo primero que tenemos que hacer es que cuando se cargan, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que abrirlas, porque en el proceso de carga de la batería se van a generar gases, en este caso hidrógeno, que es un gas altamente combustible y que en determinadas concentraciones es explosivo, ¿de acuerdo? Además, el hidrógeno tiene la cosa de que es más ligero que el aire y cuando se produce se va hacia arriba, así que la ventilación la tendremos que tener por la parte superior, en la zona de carga de batería, ¿de acuerdo? Luego además estamos trabajando con ácido, estamos trabajando con baterías que en algunos vehículos son de alta tensión. Y bueno, tendremos que utilizar nuestros equipos de protección y tendremos que tener instalado lavaojos, duchas de emergencia, etcétera, etcétera. Las zonas con elevado nivel de ruido, pues tendremos que utilizar nuestro EPI, nuestro protector auditivo, ¿de acuerdo? A partir de determinados niveles, pues bueno, podemos causar lesiones permanentes y aunque el nivel sea más bajo, la exposición repetida al mismo también puede causar los mismos daños. El uso de productos químicos en el taller, tampoco vamos a dar mucha explicación. Y bueno, ahí tenéis, os lo vais leyendo. Bueno, señores, pues yo creo que hasta aquí, por hoy, para una hora de clase, teniendo en cuenta que no me ha interrumpido nadie, teniendo en cuenta que no nos hemos parado prácticamente en nada, yo creo que con esta media hora larga que llevamos, es suficiente como para que trabajéis durante una hora. Ya sabéis, los que no asistáis a clase, las dudas al día siguiente, los que asistáis a clase, las dudas sobre la marcha.